Saludos y bendiciones. Una vez más nos volvemos a encontrar. Le agradezco este día porque nos acompaña y vamos a seguir adelante estudiando esta serie que he titulado Parábolas de Jesucristo, pequeñas historias que transforman el alma. Hoy vamos a concluir con la parábola del hijo pródigo, es la segunda parte. Hoy vamos a concentrarnos en el hijo mayor. Y pues este pasaje titulado, este mensaje, Cristo vino a buscar a los pecadores. Para esto leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, los versículos del 1 al 3 y después del 25 al 33. Leo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para ir a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a él, a la casa, oyó a uno de los criados y le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo, todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Vayamos en oración. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en este día por la oportunidad, el privilegio de poder estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que al igual que esta historia, Señor, en la cual vemos a hermano mayor, Señor, que se siente autojustificado, Señor, en sus obras, en su religiosidad, nosotros, Señor, tengamos de tener cuidado al nosotros no compararnos, Padre, con otras personas y sentirnos superiores. Padre, ayúdanos a honrarte y glorificarte, estar eternamente agradecidos por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz y el convencimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros hubiéramos sido perdonados y recibidos como hijos tuyos y adoptados. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, entonces concluimos con esta segunda parte de la parábola del hijo pródigo. Vimos que el hijo pródigo se apartó, vivió una vida perdida, pero vino a arrepentimiento y pidió perdón a su padre, reconoció su pecado y como consecuencia de ello, pues su padre lo perdonó y lo restituyó al lugar que él antes venía. Ahora vamos a lidiar con el hijo mayor. El hijo mayor, obviamente, por eso leí los versículos 1 al 3 del Evangelio de Lucas, donde dice que los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Estamos hablando de las clases que eran más despreciadas por los judíos y especialmente por los religiosos, como los escribas, los fariseos, los saduceos, etcétera, ¿verdad? Y dice, ellos decían: recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Cómo es posible? Estaban escandalizados porque ellos obviamente no se rozaban con ese tipo de gente. Ahora, tenemos que nosotros también, hermanos, analizar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Quiero contarles una historia. En una etapa de mi vida como líder de mi iglesia, pastor, estaba yo apenas había empezado a ser pastor. Había unas reuniones en nuestra convención y bueno, a veces íbamos a estas reuniones. Y había un líder, no de mi iglesia, sino de otra iglesia, que por alguna razón
cada vez que lo veía en estas reuniones, él tenía un comentario negativo a mi persona. Por ejemplo, me decía, oye, mano, qué viejo estás. Después me decía, oye, estás más gordo. Me decía, mira nada más qué canoso estás. Mira cómo te ves tan demacrado. O sea, siempre tenía un comentario negativo a mi vida, a mi persona, perdón. Ahora, yo sé que muchas de esas cosas que él me decía eran ciertas, eran una realidad, pero yo no estoy en contra de que alguien reconozca mi estado físico. Yo creo que más que todo a lo que yo reaccionaba era a la manera en que él lo hacía. Sinceramente, cuando yo iba a hacer reuniones, no quería yo, ¿verdad?, que persona me saludara, porque mi ego era lastimado, reconozco eso. Pero como dije antes, no estaba en contra yo de aceptar la realidad en mi vida, porque realmente me estoy haciendo más viejo, cada vez tengo más canas, cada vez pierdo más la vista, pero es una realidad. Yo creo que más que todo era la manera en la cual este hombre se acercaba y me decía esas cosas a mí. Ahora, uno se siente mal, no te quieres relacionar con esa persona, te incomoda y pues, como decía yo, aunque te dice cosas que son verdaderas, la manera en que te lo dice. Ahora, esto, mis hermanos, lo quiero yo usar porque Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, quien era el Hijo de Dios, quien es el Hijo de Dios, quien es el Mesías, quien vino a rescatar a los pecadores, fue constantemente atacado por los religiosos de sus tiempos, los fariseos, los saduceos, los escribas especialmente. Siempre tuvieron duda de su ministerio, siempre rechazaron su divinidad como el Mesías enviado por el Padre, y él les dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Obviamente no creían en él. Y aún, tristemente, si usted recuerda en los evangelios, nos dice que sus hermanos, sus hermanas, no creían tampoco, sus vecinos y los líderes religiosos. En el capítulo, pues, entonces, 15 del libro de Lucas, vemos al Señor Jesucristo respondiendo, ¿verdad?, a estos religiosos que lo criticaban constantemente por tener compañerismo con los pecadores. Y él relata en este capítulo 15 tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, el hijo que sale del hogar, que está perdido y regresa. Ahora, tenemos que entender algo muy importante, porque el Señor Jesucristo, al contar estas tres parábolas en este capítulo, Él nos quiere mostrar ciertos principios que debemos de aprender. Primeramente, debemos de entender que al Él contar estas parábolas, primeramente es que Cristo vino a morir por los pecadores. En Marcos 2:17 dice, al oír Jesús esto les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. O sea, por eso es que el Señor Jesucristo compartía, ¿verdad?, con aquellos que eran despreciados por los religiosos. Ellos no querían ni tocarlos ni acercarse a ellos. Dice la palabra, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús ellos veían una esperanza. Porque en Jesús ellos veían una aceptación tal y como ellos quieren. Y por eso es que el Señor Jesucristo relata estas parábolas. Otra de las razones, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo en cada una de estas parábolas nos habla del regocijo, del gozo que, ¿verdad?, Dios tiene y los ángeles cuando un pecador, cuando una persona se arrepiente y vuelve al camino de Dios y restablece su relación con Dios. Y estos somos todos los seres humanos que nos hemos desviado, hemos sido desobedecidos, y cada vez que una persona entiende el mensaje del evangelio y se arrepiente, viene, ¿verdad?, a
ser hijo o hija de Dios. Y otra de las razones es para enseñar que aquellos que confían en sus buenas obras y su religiosidad están en un gran peligro porque son engañados por su propia justicia. Nuestra propia justicia no puede salvarnos a nosotros mismos. O sea que Cristo es nuestro único mediador. Él es el único que puede rescatarnos de nuestros pecados. En el libro de Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. O sea, que Cristo, mis hermanos, vino a rescatarnos. Estábamos perdidos y nosotros no lo sabíamos, no lo sabemos. Y al morir en la cruz, nos ha reconciliado, nos ha traído nuevamente una relación con el Padre. Lo único que tenemos que hacer es analizar nuestras motivaciones constantemente y confesar nuestros pecados cada vez que nosotros fallamos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en el capítulo 15:11, el Señor Jesucristo dijo: un hombre tenía 2 hijos. Ya hablamos del primer hijo, ahora vamos a concentrarnos en el segundo hijo. Pero antes de eso, recuerde, vamos a ver pues, ¿quién es el Padre? Bueno, el Padre, dijimos, es Dios, quien siempre toma la iniciativa para buscar al hombre pecador, y por eso envió a Jesucristo, su Hijo, para darnos salvación y vida eterna a través de la muerte en la cruz del Calvario. Los fariseos, los escribas, los rabinos, ¿verdad?, confiaban más en sus méritos propios, confiaban en su religiosidad, confiaban en sus obras. Creían que por ser hijos de Abraham, ellos tenían un pase automático y que ellos iban a ser salvos. Y por eso despreciaban a Jesucristo. Ahora había un pequeño grupo de ellos, de fariseos, que habían entendido que Jesucristo era el Mesías, como Nicodemo. Pero bueno, el hijo menor ya vimos que es el hombre pecador que se desvía de los planes de Dios y a quien Dios ha enviado el mensaje de salvación por medio del evangelio de Jesucristo. Y después el hijo mayor. En estas 3 parábolas representa a quién: a los fariseos y los líderes religiosos que confiaban en su propia justicia y creían que por su religiosidad y herencia espiritual no necesitaban del mensaje de Jesucristo, no necesitaban arrepentimiento y rehusaban recibirle a Él como el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador esperado. Y Cristo, fíjese que en ese mismo libro de Lucas 16:15 los confronta. Entonces Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tenemos que tener cuidado por aquellas cosas que nosotros creemos que están bien delante de Dios y obviamente no es así. Entonces vamos a estudiar la palabra pues en este día. Y punto número 1. El punto número 1 es el peligro de caer en la justicia propia y creer que uno está bien delante de Dios por su religiosidad. En este pasaje, ¿verdad?, que completa la parábola del hijo pródigo del 25 al 32, nos describe pues las características del segundo hijo del padre que es mencionado en los versículos anteriores. Ahora, como se dijo antes, recuerde, el hijo mayor representa al religioso moralista. O sea, el hombre moral, el justo, el bueno, el hombre que nunca ha cometido un pecado grave. Su motivación es su religión y sus obras, ¿verdad?, están basadas en esa religiosidad y su propia moral. Por lo tanto, él se siente libre de pecado. Él cree que es aceptable ante Dios
por su condición. Y en esta parábola, mis hermanos, Jesús hace una observación muy importante. Él señala a estos religiosos el peligro de la persona que se considera religiosa y moralista y que hace a un lado las obras, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, porque él está confiando en su propio esfuerzo. Se olvida de la gracia de Dios y se olvida que si la gracia de Dios no está en el individuo, ¿verdad? Uno no puede reconocer su estado de pecado y buscar una relación con el Padre Celestial. Y vamos a analizar, hermanos, varios peligros que el ser humano, que el cristiano y el no cristiano puede llegar a caer y confiar en sus propias obras. Peligro número 1. O sea que el hijo mayor estaba en el campo de la religiosidad y estaba fuera de la casa, o sea, fuera de una relación con el Padre. Para esto analizamos, ¿verdad? El versículo 25. Dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa y oyó música y danzas. O sea, dice que este hijo, mis hermanos, estaba ocupado en las labores y en las ocupaciones del mundo. Su padre y el hogar no eran tan importantes para él. Sus labores, esto quiere decir, hermanos, lo externo. Lo externo era para él más importante. Y ese es uno de los peligros del ser humano. Podemos caer en la religiosidad. Podemos caer en que al estar haciendo ciertas cosas por Dios, estamos cumpliendo estamos teniendo una relación con Dios. Y eso es peligroso. O sea que este hombre estaba tratando de ganar, tener una relación con el Padre por medio de su propio esfuerzo, por medio de su propio trabajo. Él no se dio cuenta que su Padre era un hombre justo y que su misericordia y su gracia eran abundantes. O sea que él no necesitaba hacer de tantas obras para agradar a su Padre. Y eso es algo que es importante para nosotros. Nosotros muchas veces nos concentramos, y entiéndame por favor, claro que es importante servir en la iglesia. Claro que es importante demostrar nuestras buenas obras para delante de Dios. Claro. Pero cuando nosotros confiamos en esas obras y creemos que por hacer cosas buenas nos va a poner delante de Dios bien, esa es la equivocación. Las buenas obras vienen como resultado de nuestra fe, pero sabemos que Cristo nos ha traído a través de su gracia. Él no entendía, fíjese, esa realidad. O sea, su esfuerzo, su trabajo, su dedicación no podían ser despreciadas por el Padre. Y él se concentraba en complacer a su padre. No sabía, fíjese, lo que estaba pasando con su hermano. Vemos en el versículo 26, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. O sea, él ignoraba esas cosas. Él estaba concentrado en otras cosas. Y eso es una lección, mis hermanos, que tenemos que tener cuidado. Podemos caer en la religiosidad y confiar en nuestras buenas obras y olvidarnos de la misericordia y la gracia de Dios, que son más importantes. Tenemos otro peligro. El segundo peligro, ¿verdad?, es que el hijo mayor no entendió el grado de arrepentimiento de su hermano y el regocijo de su padre al ver a su hijo en un estado de arrepentimiento. O sea, es algo serio. Él vino y estaba molesto, estaba sorprendido de que su padre hubiera aceptado a su hermano nuevamente. O sea que para él
Para él era mejor que su hermano hubiera muerto. Para él era mejor que su hermano siguiera perdido, que estuviera en los vicios, que no hubiera regresado nunca. Eso es algo grave y serio. Nos habla de la envidia del ser humano. El versículo 28 dice: entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. O sea, fíjense cómo el ser humano, mis hermanos, se vuelve un juez, se vuelve un hombre duro contra aquellos que se arrepienten, contra aquellos, ¿verdad?, que están extraviados. Una vez fui con unos jóvenes a un lugar a compartir el evangelio. Fuimos a apoyar a una escuela bíblica de vacaciones. Y uno de los hermanos que estaba como líder dirigiendo ese grupo me comentó por alguna razón su testimonio. Y él me había dicho que él había sido, antes de venir a Cristo, un hombre muy borracho, un hombre con vicios, desobligado, no se atendía de su familia. Y él me comentó que al haber hecho, alguien compartió el evangelio y cuando él recibió al Señor Jesucristo, empezó a cambiar su estilo de vida, empezó a ser transformado. Y dice que compartió con su familia, sus padres y sus hermanos, el cambio que él estaba teniendo. Y lo que él estaba sorprendido es que cuando estas personas escucharon eso, su familia le dijeron que cómo era posible que él hubiera cambiado su religión, cómo era posible que hubiera traicionado la fe de sus padres. Y ellos le dijeron: preferimos que siga siendo un hombre borracho, preferimos que siga siendo el hombre que eras antes. Y que verlo ahora ser un cristiano era para ellos una gran decepción. Y yo me quedé y aún pienso en eso. ¿Cómo es posible que una persona, en vez de estar contenta y agradecida porque su hijo es cambiado y transformado, esté en un estado de molestia? Como dije antes, el corazón de este individuo era cruel. Y recuerde, Cristo se está refiriendo a estos escribas, a estos fariseos. Están molestos porque los pecadores, ¿verdad?, se acercaban a Jesús para escuchar el mensaje del evangelio. Él estaba exigiendo justicia. Este pecador que se gastó el dinero en prostitutas, este hombre que se gastó su dinero en el juego, en alcohol, merecía juicio, no merecía la bondad y la misericordia de su padre. Estaba molesto, es lo que dice, estaba enojado. Se enojó y no quería entrar, no quería ver a su hermano. Los religiosos que tal vez escucharon al Señor Jesucristo, yo creo que también estaban muy sorprendidos. Ellos, hermanos, recuerden, no se relacionaban con ese tipo de gente. En una ocasión que un fariseo, se llamaba Simón, invitó al Señor Jesucristo a que fuera a su casa a comer. Dice que vino una mujer, y era una mujer, obviamente dice la palabra ahí, de una mala reputación. Y esta mujer le besó los pies, le lavó los pies al Señor Jesucristo con sus lágrimas y derramó un perfume. Y este hombre estaba molesto dentro de sí mismo y dijo: si este fuera profeta, supiera el tipo de persona que le está tocando. Y sabe usted que el Señor Jesucristo conocía su corazón y le dijo: Simón, cuando entré a tu casa no me diste beso. Simón, cuando entré a tu casa no me lavaste los pies, pero esta mujer ha hecho algo que tú no hiciste. Y te digo, ¿verdad?, que sus pecados les son perdonados. Tristemente, la religiosidad puede engañarnos, puede hacernos sentir mejores, pero no está bien delante de Dios. Peligro número 3. El hijo mayor era un moralista y confiaba más en sus obras que en la bondad de ¿quién? Del padre. Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que, fíjese lo que dice en el versículo 29, pero él dijo a su padre, mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Él está molesto, está sorprendido y le reclama, te he servido, no he pecado como tu hijo. Merezco más que esto. No es justo lo que estás haciendo. Has perdido la cabeza, padre. Dándole a entender, mándale a que pague hasta el último centavo que gastó en sus placeres de perdición. Eso es algo que este hombre, mis hermanos, en cierta manera estaba expresando. No le importaba que su hermano hubiera vuelto sano y salvo y que se había arrepentido. Él quería justicia. Y ese es uno de los peligros cuando uno, mis hermanos, es religioso. Queremos que todo el mundo sea castigado y nos olvidamos de la bondad y misericordia de Dios. Ahora sabemos que Dios va a castigar a todos aquellos que no se arrepienten. Este muchacho fue perdonado porque volvió y reconoció, dice, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él sabía su estado. Pero este otro no entendía eso y lo vamos a ver más adelante. Hermano, recuerde una cosa, amigo que me escuchas. Dios nos escoge de una manera en que no podemos jactarnos de nosotros mismos. Cuando un niño es adoptado, no puede decir que fue escogido por su propia justicia. No puede decir que fue escogido porque era muy gracioso. No, sus padres verdaderos lo habían abandonado, lo habían dejado. Y alguien vino y lo eligió para que pudiera compartir en su hogar su amor, su aprecio y su benevolencia con esta nueva familia. Es lo mismo. Nosotros no podemos jactarnos delante de Dios que hemos sido escogidos por nuestros méritos. No hay ningún mérito. Es por la gracia de Jesucristo. Recuerde que cuando uno es perdonado, no hay nada que agregue a nuestro estado. Seguimos siendo hombres y mujeres miserables. Merecemos la muerte. Pero Dios, que es misericordioso, nos toma y nos pone en un lugar especial y nos hace sus hijos y nos permite que cada uno de nosotros volvamos a ese estado en el cual podemos relacionarnos con Dios. Y nunca debemos de olvidar eso. Cuarto peligro. El hijo mayor carecía de compasión y comprensión por los pecadores. Versículo 30 dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Fíjese cómo él dice tu hijo. No le dice mi hermano, no, tu hijo. Yo no tengo que ver nada con él. Era cruel, mis hermanos. No tenía compasión y comprensión. ¿Y sabe qué? Eso nos habla a cada uno de nosotros. Si nosotros conocemos a Cristo, debemos recordar siempre que Cristo nos rescató y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros podemos olvidar nuestro estado anterior, de nuestra vida de perdición, y ser duro con otras personas que caen en pecado. No debemos de olvidar que no importa qué tan maduros nosotros podemos ser, podemos caer en pecado y fallarle a Dios. Y con nosotros, ¿verdad? Queremos también, cuando fallamos, queremos recibir la misericordia de Dios en nuestra vida. Gálatas 6:1 en la versión de Dios habla hoy, dice, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben de ayudarlo a corregirse.
pero háganlo amablemente y que cada cual tenga cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Debemos de considerar pues nuestro estado. Todos somos pecadores. Hay personas que a veces me han dicho, yo ya no peco. Mientras estemos en este mundo y estemos en este cuerpo, tenemos una naturaleza pecadora que sigue luchando con el espíritu. Todos a veces vamos a caer en un estado en el cual vamos a fallar a Dios. Y tenemos que buscar ese arrepentimiento. Debemos de considerar nuestro estado. Y si no lo hacemos, Dios va a traer juicio a nuestras vidas. En el libro de Santiago nos habla, por ejemplo, a nosotros los pastores, los maestros. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Yo le pido al Señor misericordia. Le pido al Señor que me ayude me ayude a poder conocer mi corazón, y que cuando yo estoy apartándome, estoy siendo tal vez muy justo delante de mis ojos, me ayude a mirar. No merezco esa misericordia, no merezco de su gracia, y que me lleve, mis hermanos, al arrepentimiento. Tristemente, este individuo, mis hermanos, era duro, era cruel, no tenía compasión y comprensión por los pecadores, y eso nos está hablando, ¿verdad?, de estos fariseos, de estos escribas, quienes no tenían compasión por estos individuos. Ellos se consideraban muy justos. Y número 5, el peligro. El hijo mayor no pudo ver dos hechos críticos en su propia vida. Versículos 31 y 32 dice, y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, ha sido hallado. Primeramente, no pudo percibir su propio pecado. Necesitaba la ayuda del Espíritu Santo para poder percibir un estado de pecado. Recuerde, él había nacido en un estado de pecado también. En el Salmo 51, David expresa, en pecado fui concebido. O sea, que desde que uno nace trae esa naturaleza pecadora, y tenemos que recibir a Cristo, tenemos que ser transformados para cambiar esa naturaleza pecadora a través del Espíritu Santo. Yo le he contado que cuando a mí me hablaron del Evangelio, yo me molesté, porque me dijeron que si yo no recibía al Señor Jesucristo, yo me podía condenar eternamente. Yo me molesté porque yo dije, yo no soy un asesino, no soy un borracho, no soy un drogadicto, no soy un ladrón, no soy. Pero yo no podía entender pecados que estaban en mi corazón, estaban en mi mente. Y gracias al Espíritu Santo que me reveló que yo no era eso, pero que sí era un lascivo, que sí era un mentiroso, que tenía amargura, que tenía tantos pecados ocultos, y que Él me los demostró. Y le doy gracias porque me permitió ver ese hecho crítico en mi vida. El Espíritu Santo nos ayuda. Y la segunda área, ¿verdad?, es que no pudo percibir que su hermano verdaderamente se había arrepentido y era perdonado por su padre totalmente. Por eso dice, debemos de regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, ha sido hallado. Por eso es que dice la palabra de Dios que hay una fiesta cuando un pecador se arrepiente, nace de nuevo, viene a tener una relación con el Señor Jesucristo. En conclusión, ¿qué podemos aplicar a nuestras vidas de esta enseñanza? Bueno, recuerde, Dios nos ha dado grandes oportunidades para volver a sus caminos. Aunque aquí en este pasaje se refiere a los escribas y los fariseos religiosos en particular, debemos de tener cuidado de que no nos creamos más justos que los pecadores. Debemos de analizar nuestras propias vidas a la luz de la palabra de Dios y buscar arrepentimiento si es necesario y pedir perdón. Hay que recordar
que al igual que el hermano mayor, quien eran los escribas y los fariseos, a pesar de su religiosidad y moralidad, estaban en un estado de pecado, no habían sido regenerados. Él vino a este mundo en la misma condición que su hermano. Y también estaba bajo la influencia del Dios de este mundo y las atracciones del mundo, los honores, las riquezas, las obras en la carne. Él olvidó que la gracia de Dios es algo inmerecido, en el cual no debemos estar orgullosos por nosotros mismos o de lo que somos. Dios es quien toma la iniciativa en buscarnos y que sin su misericordia estamos perdidos eternamente. Los cristianos no somos perfectos. Hemos sido perdonados en Cristo Jesús y debemos de buscar el arrepentimiento cada vez que pecamos. Y si usted no ha hecho la decisión de recibir al Señor Jesucristo, no ha reconocido su estado de pecado, yo le hago esa invitación a que entregue su vida al Señor Jesucristo. Con esto en mente vamos a ir en oración. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio y la oportunidad de haber estudiado esta parábola y concluirla. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos cuando sentimos, Señor, que al hacer ciertas cosas, ciertas obras, nos ponen, Señor, en un estado de moralidad y Padre, y nos hacen sentir que, Padre, estamos bien delante de ti. Te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia. Te damos gracias porque tú nos escogiste cuando nosotros no lo merecíamos. Te amamos, te honramos, te agradecemos por todo esto. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, nuevamente Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.